Hola, buenas noches. Mi nombre es Doriana Padilla. Voy a ser su profesora durante este trimestre de la unidad curricular llamada Psicología del Desarrollo 2. Eh, esta materia es una materia un poquito extensa. Vamos a ir justamente desde donde se quedaron ustedes en Psicología del Desarrollo 1, es decir, en la adolescencia, pues nosotros vamos a empezar a hablar desde la adultez joven hasta la vejez. Para hablarles un poquito de mí, como les decía, mi nombre es Doriana Padilla, tengo 10 años de graduada de la Universidad Bicentenaria de Aragua. He estudiado un poquito de varias cosas porque me ha interesado desde recursos humanos hasta psicología forense, así que bueno, sé de todo un poquito, no me considero experta en nada y actualmente a lo que me dedico es con el trabajo de acompañamiento como psicóloga perinatal. Hago acompañamiento en embarazos complicados, embarazos con donde se maneja mucha ansiedad. También hago acompañamiento tanto a la madre como a parejas cuando están en búsqueda de bebé. También ¿cómo es? Confrontamiento, o más bien afrontamiento sería la palabra, afrontamiento de la infertilidad. Y bueno, psicología de la mujer en general. Esa es ahorita como mi vibra, ¿no? A eso me estoy dedicando actualmente. Volviendo al tema de la unidad curricular, se van a dar cuenta que, bueno, que son unidades extensas, que estaría muy bueno que ustedes puedan ver el material de apoyo que les compartí en el foro, es material interesante y sobre todo se van a dar cuenta que a mí, dentro de la materia, me gusta mucho comparar las teorías que vemos con nuestro contexto venezolano. Porque más allá de si ustedes emigran, si no emigran o todo, pues están estudiando dentro de Venezuela y es importante que podamos entender un poquito qué pasa en nuestra sociedad venezolana, que a veces nos damos cuenta que no sé si es el caso de ustedes, vemos una teoría, un profesor nos explica algo y nosotros decimos como, bueno, pero eso yo no lo veo aquí, o así no están aquí, o así no es en Maracay. Bueno, vamos un poco a contrastar esas teorías con las cosas que suceden dentro de nuestro día a día, ¿no? Así que bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy, que además va a estar bastante interesante y sé que les va a gustar. A ver, un segundito. Ahí está. Bien. Vamos a empezar entonces a hablar sobre nuestro plan de evaluación. ¿Cómo vamos a trabajar este trimestre? Bueno, como bien saben, el plan de evaluación está compuesto con 4 actividades. A ver, un segundito, que acá se me salió el asunto. A ver, acá, perfecto. Bien, como les comentaba, nuestro plan de evaluación está compuesto con 4 actividades sumativas. El primero es un video corto, el cual al finalizar la clase lo vamos a explicar un poquito mejor para que, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues es el momento para hacerlas. Si no, por privado también me pueden hacer las preguntas las veces que quieran. Yo no tengo ningún problema en que me pregunten 5, 6, 10 veces lo mismo, que si no me gusta, pues que entreguen algo con dudas, sin saber, cuando, bueno, estoy a la entera disposición de ustedes. Luego vamos a hacer, el video corto, como bien les dije, más adelante se los voy a explicar un poquito mejor, pero consiste en que, bueno, ustedes van a elegir un tema dentro de un listado de temas que están dentro de la descripción de la actividad. Vamos a hacer un video corto de unos 7 a creo que 10 minutos, coloqué, no estoy seguro, igual ahora lo revisamos. Ustedes tienen que aparecer en cámara al menos una vez y por lo mismo de que les venía contando que me gusta contrastar las teorías con lo que vivimos nosotros dentro de Venezuela, con nuestra cultura, van a hacer un análisis personal. Hay algunos de ustedes que ya han trabajado conmigo en anterioridad
y me conocen, saben que bueno, que realmente yo valoro muchísimo la opinión personal, la voz propia, que ustedes vayan fomentando su criterio. Entonces, dos cositas. Primero, por favor, no me copien ni peguen inteligencia artificial porque lo voy a saber. Úsenla sabiamente, pregunten, cuestionen, pidan a la IA que les ayude a entender, pero cuando pida análisis personal, que sea por favor análisis personal. Me pasó el trimestre pasado que un alumno incluso me dejó el prompt de hazme un análisis en primera persona. Entonces, por favor, ustedes ya están en una etapa bastante avanzada de la carrera, no hagan este tipo de situaciones. O sea, usen la IA de forma sabia. Luego vamos a hacer un proyecto especial. En esta unidad vamos a hablar de la adultez media. Ustedes van a crear una campaña, es bastante divertida, van a crear una campaña, algo que pueda ayudar. Esto es más que nada para psicoeducar dentro de la adultez media, así que se van a divertir muchísimo haciendo los anexos, estoy segura que sí. Luego vamos a hacer una infografía. En esta unidad vamos a empezar a hablar del envejecimiento, y la infografía va a ser de las ciudades o zonas azules mundiales. No sé si saben qué es una zona azul, yo no les voy a hacer spoiler para cuando hagan la actividad pues se sorprendan o no. Habrá quienes, bueno, que sí sepan qué son. Se van a divertir, van a encontrar cosas interesantes. Y bueno, si tienen alguna pregunta, igual cuando estemos cerca de realizar esa actividad, pues también la hablaremos. Y por último vamos a hacer un análisis crítico donde ustedes van a elegir canciones que más les gusten, las vamos a asociar a ciertas teorías y ustedes luego van a explicarme con sus propias palabras, pues bueno, qué aprendieron en el proceso de análisis de esas canciones que ustedes consideran favoritas. Esto es más que nada nuestro plan de evaluación. Como les dije, son las 4 actividades sumativas, cada una vale 25%, como todas las materias que han tenido hasta ahora. Y lo que sí es que, bueno, si están de acuerdo o no, por favor respondan la encuesta que está dentro de nuestra plataforma para poder seguir dar curso, bueno, a lo que serían las actividades. Sin más preámbulo, vamos a empezar con la clase de hoy. Y la clase de hoy la llamé Más allá del flechazo. Vamos a ver qué pasa, qué pasa cuando me enamoro. Y es que justamente esa es la pregunta con la cual quiero que iniciemos la clase de hoy. Ustedes, o sea, no lo respondan, piénsenlo. ¿Ustedes alguna vez se han enamorado? La mayoría de ustedes van a decirme, sí, claro, profe, obvio, yo sí, obviamente. Desde que era chiqui, en preescolar, tuve mi primera noviecita. Bueno, perfecto. Sin embargo, cuando yo les haga esta pregunta, empezamos a dudar. Cuando les pregunto, ¿qué es el amor? Y habrá quienes me digan, el amor, bueno, profe, si me lo pone así, el amor es por Dios, quizás alguien muy religioso, o me diga un padre, no, el amor es lo que yo siento por mis hijos, o alguien de en sus 20 y piquito me diga, no, profe, amor es lo que siento yo por David, que lo conocí en la discoteca y me invitó una caipiriña esa noche, y bueno, y me enamoré y nos fuimos juntos para Cata. Perfecto. Entonces, ya desde ahí empezamos a tener diferencias en lo que yo considero que es el amor. Y esto es importante porque en psicología no solamente basta con haberlo vivido, no solamente basta con que ustedes me digan que sí, que me he enamorado, que lo he experimentado, que lo he sentido, que es mis hijos, sino que realmente en nuestra carrera la experiencia no es igual a conocimiento. Entonces, aunque hayamos pasado por eso, no necesariamente conocemos qué es el amor. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Si bien estamos hablando de Psicología del Desarrollo 2, estamos estudiando la adultez temprana. Y desde el punto de vista biológico, esta etapa representa el punto más
alto del funcionamiento humano. Es decir, tienen mejor energía, mejor capacidad física, agudeza cognitiva, pero el desarrollo psicológico no se mide solamente por lo que el cuerpo puede hacer o lo que podemos hacer nosotros a nivel cognitivo, sino también en la forma en la que nos vinculamos. Cómo, y no solamente cómo nos vinculamos, sino cómo elegimos a esa persona y qué tanto nos comprometemos. O sea, imagínense todo lo que entra dentro de la evolución. No solamente cómo voy madurando, cómo voy creciendo, sino cómo me vinculo, cómo elijo la gente con la que me vinculo y además el nivel de compromiso o no que adquiero con ellas. Erik Erikson describió esta etapa como el momento en el cual existe el conflicto de intimidad versus aislamiento. Y aunque acá él no hablaba directamente de parejas, sino de la capacidad de establecer vínculos estables, profundos y auténticos, sea el que sea, vínculos estables, profundos y auténticos, sea con un amigo, con mi familia, ¿por qué no? Con una pareja, o sea, en líneas generales, con las personas que yo me vinculo, no necesariamente amorosamente, ¿no? Pero debemos recordar que la intimidad no es fusión, o sea, no es que, la intimidad es yo estoy con otro, sino es el reconocimiento que el otro existe. Esto acá se complica un poquito, pero más o menos para que puedan entender, para que exista este vínculo profundo, estable y auténtico, es necesario que el yo deje de ocupar todo el centro. Porque hasta este momento, ustedes bien saben, hasta la adolescencia, ¿qué piensa el adolescente? Sí, es verdad, piensa en pertenecer, en todo esto, pero siempre desde el yo. Desde el yo pertenezco a este grupo, yo también formo parte de. Bien, en este caso, para poder superar ese aislamiento y poder irnos a esa intimidad que dice Erikson que es el deber, o sea, es lo óptimo, pues debemos dejar de pensar en el yo para empezar a ver que existe mucho más, o sea, vamos a hablar coloquialmente, ¿no? Hay más personajes dentro de la película, que yo no soy el protagonista de la película, es más, capaz ni la película sea mía. Entonces, es necesario que estas funciones ocurran, pues, para que podamos, imagínense, desde allí, pues, ya empezar a vincularnos de manera profunda, estable y auténtica. Entonces, profe, mire, me encantó cómo lo explicó, pero ¿cómo estudiamos el amor? Porque yo no puedo medir cómo mido, cómo cuantifico yo el amor. Imagínense un segundo, vamos a hacer un test del amor, ¿no? Yo lo invento hoy. ¿Qué tanto amas tú a David? Bueno, no, yo a David lo quiero mucho. Pero del 1 al 10. Bueno, 10. Ok, lo amo mucho. ¿Qué tanto quieres dormir tú en la casa de David? ¿No? ¿Cómo medimos y cómo estudiamos el amor? Sin caer aparte en opiniones personales o narrativas culturales, pues yo les puedo decir, no, bueno, el amor es el que se quiera casar contigo, el que te ponga un anillo en el dedo, ¿no? Como le decían a uno antes. Pero en realidad, sí existe una manera de estudiarlo y es a través vamos a usar, en realidad hay varios modelos, vamos a usar el modelo más conocido, que es el modelo de la teoría triangular del amor de Robert Sternberg, el cual él propone que el amor puede, sí, analizarse a través de componentes específicos y sus combinaciones. O sea, él dice, mira, estos son los 3 pilares fundamentales que debe existir dentro de ese vínculo amoroso, y que esos vínculos los podemos mezclar de diferentes maneras y de acuerdo a cómo los mezclemos, pues nos van a dar resultados o nos va a dar un tipo de amor diferente. Igual ahorita los vamos a detallar un poco mejor, pues para que ustedes puedan entender. Pero bueno, volviendo a
a Robert Stenberg, fue un psicólogo cognitivo, ojo con esto, cognitivo, y plantea que el amor es un sistema compuesto por tres subsistemas independientes, pero que interactúan entre ellos. Vamos entonces a hablar de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene su propia curva de desarrollo y además tienen bases biológicas distintas. Entonces, igual antes de avanzar con esta idea, quiero que entiendan que Stenberg no es que intenta explicar por qué nos enamoramos, ni desde dónde surge el deseo amoroso. O sea, él no se mete con, no, porque a ti te gusta, no sé, las mujeres, porque tu mamá, a ti tú no. No. Él no se va por allí. Él lo que busca es describir cómo se organiza el vínculo amoroso una vez que ya existe. ¿Bien? Por eso es especialmente útil que ustedes puedan ver esto para ver cómo se configuran estos vínculos en justo la adultez temprana, que es lo que estamos viendo. Así que bueno, vamos a empezar. Estos son los tres pilares fundamentales, según Stenberg, que están dentro del amor. Tenemos, primero el cálido, ¿no? Que sería la intimidad, que es el que tenemos acá a mano izquierda. Y la intimidad, como ya les dije, no vamos a hablar solamente de contacto físico. En psicología, la intimidad la vamos a definir como una autorrevelación. Es decir, es la capacidad de compartir mi mundo interno con el otro sin defensas excesivas. La intimidad implica algo bastante específico, que es la posibilidad de bajar esas barreras que yo tengo normalmente frente al mundo para buscar la experiencia compartida, pero sobre todo el entendimiento mutuo, ¿sí? Entonces, es esa forma en la que yo me vinculo, me puedo ser quien soy y tengo la certeza, pues, que el otro no me va a juzgar como yo soy. Eso es un poco lo que es la intimidad. Además, bueno, como les decía que cada una tiene su curva, la intimidad tiene una curva particular donde al inicio del vínculo es baja, bueno, porque no se conocen tanto, pues yo no voy a llegar el primer día, volviendo al tema de David, yo conocí a David en la discoteca y yo ese día le dije, hola, mucho gusto, mira, yo ronco en la noche y me paro a hacer pipí mucho. ¿Qué? O sea, imagínense, es un desastre. Entonces, al principio de la relación, pues, la intimidad es baja, ¿no? Recuerden que acá no estamos hablando de intimidad física, sino esa intimidad, pues, desde que él me conozca tanto como yo quiero que me conozca, ¿no? Como soy yo en realidad. Entonces, al inicio es baja. Y va aumentando de forma progresiva, bueno, a medida que comparten experiencias, historias, miedos, proyectos, incluso traumas, porque si una pareja atraviesa periodos traumáticos muy profundos, les hablo una depresión, un accidente o algo, imagínense el nivel de conocimiento que llegan a tener de la otra persona en ese momento. Entonces, bueno, mientras van pasando todos esos sucesos, esta intimidad pues se va disparando. Pero, ¿qué pasa? Bueno, la intimidad se vuelve latente. En algún punto, pues, deja de sentirse como algo novedoso y se vuelve constante. Y muchas parejas les va a pasar en consulta, empiezan a interpretar esto como, ay, bueno, no es que se acabó la magia, es que ya no. Cuando en realidad no es que la intimidad desapareció, sino que dejó de ser llamativa porque pasó a cumplir una función estructural. O sea, ya no me hace falta que yo conozca tanto de ti porque ya sé quién eres. Y es justamente esto, chicos, lo que al final, les digo, parejas que tienen muchos años juntas, aunque no lo crean, es ese punto los que las siguen manteniendo juntas. Es como esa pega loca, ¿no? Que por lo mismo, porque ya te conozco, sé tus miedos, te reconozco como un ser humano. Y pues es lo que realmente sostiene el vínculo, aunque haya parejas que te lo nieguen, que te digan, no, es que yo ya no siento lo mismo. No, pero si le empiezas a preguntar, pues conoce íntimamente a su pareja. Entonces, ¿qué pasa, profe, cuando alguien no logra alcanzar esto?
Bueno, en términos psicopatológicos, la dificultad o esas parejas o esas personas que no logran desarrollar intimidad en esta adultez temprana, pues suele estar asociada a estilos de apegos evitativos. Básicamente el sujeto, ¿sí? Este paciente desea un vínculo, pero experimenta un temor intenso a la invasión de ese espacio, de esa intimidad. Y entonces quiere cercanía, pero que le aterra, que le reconozcan o le conozcan como realmente es. Esa sería como la parte psicopatológica de este vértice, ¿no? Este pasemos a la pasión. Y bueno, es como el componente hot de este triángulo. Aquí el protagonismo es netamente neurobiológico. La pasión está mediada por neurotransmisores como la dopamina, la cual está asociada directamente a nuestro sistema de recompensas. Por otro lado, tenemos la feniletilamina, la cual está vinculada a la excitación y las hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos. O sea, esto es puramente neurobiológico y nuestro instinto, solamente. La pasión, entonces, ¿qué sería? Ese deseo de unión, pero no solo unión sexual, ¿no? Acá no, aunque le dije el vértice caliente, no se vayan por ahí, vamos a ser más profundos, sino de esa unión simbiótica del otro. Es el impulso de querer fusionarme con el otro. A diferencia de la intimidad, hablando de la curva, pues en la pasión, perdón, la curva es totalmente diferente. El funcionamiento es similar al de los procesos adictivos. O sea, imagínense, se trata igualito como si fuera algún problema o no de adicción. Sube de manera rápida al principio, ¿no? Tenemos, y a veces abrupta, porque bueno, no sé si han escuchado hablar de la feromona. Es todo un tema, ¿no? Pero pudo haber sido lo de David, que yo, bueno, olí a David en la discoteca, me emocioné, nuestras hormonas se fusionaron, empecé yo a liberar neurotransmisores, entonces esa curva sube muy rápido y de manera abrupta. Sin embargo, alcanza, vamos a llamarle un tope, ¿no? Una meseta, un límite. Una vez que se alcanza ese límite, empieza a disminuir por un fenómeno llamado habituación, que es lo mismo que sucede con, por ejemplo, cualquier persona que sea adicta a un medicamento. O, por ejemplo, a un medicamento, un analgésico, o incluso al alcohol, que yo antes me tomo una cervecita y me prendo, pero el día de mañana necesito 2, y después necesito 3, y el 3 es el límite, pero entonces me tomo 3 y ya no me hace nada. Bueno, un poco así sucede con la pasión dentro de este triángulo del amor. Si yo paso mucho tiempo con esta persona, pues obviamente ya no me va a causar los mismos subidones de neurotransmisores como lo hacía al principio, y es algo totalmente normal. Que bueno, el cerebro se acostumbra a este estímulo. Y aquí aparece uno de los errores de diagnóstico que van a ver más en clínica, los que quieran irse por clínica obviamente, en la adultez joven. Porque bueno, muchas personas les van a llegar a consultas diciéndole, no, mire, doctora, lo que pasa es que ya yo no lo amo, yo no quiero estar con esta persona, la verdad es que ya ni siquiera me provoca, no me provoca a nivel de la cara, no. Bueno, en realidad lo que ocurre es un descenso de esa fase dopaminérgica y ya empieza la entrada a una etapa mediada por la oxitocina, que bien sabemos, la oxitocina es la hormona relacionada con el apego, la seguridad y la tranquilidad emocional. Acá podríamos inferir entonces que, además de otros motivos, pero cuando una pareja decide, no voy a decir ser infiel porque, bueno, eso requiere una fenomenología totalmente diferente, pero quizás, bueno, darle like a otra persona, mandarse mensajes con alguien, es un poco esto, o sea, me habitué ya a mi dosis hormonal por este lado, estoy buscando sentir de nuevo esa emoción, pues por otro lado, ¿no? Y
¿Cuál es el problema? Bueno, que la pasión no desaparece, siempre se transforma. Y el problema pasa cuando basamos un vínculo exclusivamente en este componente, vamos a construir una base totalmente inestable, porque la intensidad inicial no va a ser sostenible en el tiempo. O sea, esa pasión que tú sientes al inicio, cuando lo ves, que quieres ver lo que te pones nerviosa, la mariposita en el estómago, esas cosas, sea la persona que sea, o sea, estés casada con, no sé, a mí me gusta mucho Michel Morrone, que él es de una película de 365 de Netflix. Aunque yo me case mañana con Michel Morrone, de aquí a un tiempo X, ponele de 3 años, ya no me va a dar las mismas cosquillitas en el estómago, y está bien porque, bueno, porque mi cerebro se habituó. Y bueno, y se supone que el vínculo no está basado solo en eso, ¿no? Se supone. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos ahora entonces con el compromiso. El compromiso es la parte racional. Vemos entonces que la intimidad es, bueno, esa parte psicológica de que conozca mis miedos, la pasión es ese instinto, y el compromiso que es como, bueno, la parte medio fría de todo el asunto. Y acá además Stenberg hace una distinción fundamental que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de ella, que es que el compromiso tiene 2 dimensiones. La primera es a corto plazo, es decir, la decisión consciente de amar. Es el reconocimiento cognitivo de un estado emocional. Yo asumo que te voy a amar a ti el resto de mi vida, de aquí en adelante. De aquí en adelante ya yo no voy a responderle, ya yo no voy a ponerle corazoncito a ningún amigo mío que suba video en el gimnasio, no voy a seguir más a youtubers, siendo yo hombre no voy a seguir más a youtubers mujeres de viaje que solo se la pasan en la playa. O sea, yo decido y asumo el compromiso de estar contigo. Y la segunda parte sería a largo plazo, que es además la decisión de sostener este vínculo, este amor en el tiempo. Y esto implica lo que podemos llamar resiliencia vincular. Y esto es importante que lo manejemos justo en esta etapa, en la adultez joven, porque este es el vértice más problemático que se van a encontrar ustedes en la práctica. ¿Por qué? Porque el compromiso implica un cierre de opciones. Elige suponer renunciar. Y en un contexto cultural que aparte está marcado por la sobreoferta, las comparaciones constantes y la ilusión de optimización constante, cerrar opciones o cerrarme a una sola persona siempre va a generar una ansiedad intensa, porque bueno, yo quiero seguir teniendo opciones, y si conozco a alguien mejor un día que tú, hija, y si en vez de Michel Morrone me caso, no sé, o bueno, es que no sé quién es más lindo que Michel Morrone, pero qué sé yo. O sea, y ese miedo justo a la adultez joven es el que implica pues más conflictos en la etapa del compromiso, dentro de los vínculos afectivos. Además, bueno, que es importante que desde lo psicológico el compromiso requiere además que tengamos una adecuada maduración del lóbulo frontal, obviamente, que nos permita regular los impulsos inmediatos en función de metas de largo plazo. O sea, eso que les dije de la búsqueda de sensaciones en la pasión, cuando ya me aburrí, entonces le voy a mandar mensajito a mi ex, hola perdido, aunque yo esté en un vínculo. Bueno, si realmente hay compromiso dentro de esta relación, pues es el compromiso el que me va a frenar a mí a yo escribirle a mi ex, hola perdido, para volver a sentir cositas, porque yo decido amar a David durante más tiempo. Entonces, a veces no es falta de amor lo que separa a las parejas en la adultez joven, sino es justamente
la falta de compromiso. Y la falta de compromiso, como bien sabemos, está asociada, o bueno, bien sabemos, no, lo acabo de decir, está asociada a la inmadurez regulatoria. Stenberg, además, en estos 3 puntos, a ver, yo creo que tengo acá cómo escribir, sí, en estos 3 puntos, pues, él nos dice que estos 3 componentes deben estar siempre bien equilibrados. Aló, hola, ay, se corta. Bien, les decía, perdón, que Stenberg nos dice que estos 3 vértices no necesariamente, les dije lo contrario, pero ahí ya me acordé, no necesariamente tienen que estar los 3 iguales y perfectos para que una relación funcione. O sea, obviamente hay relaciones que pues tienen más intimidad, otras que tienen más pasión, otras que tienen más compromiso, y es justamente eso un poco las mezclas que vamos a ver un poquito más adelante de las que habla Stenberg. Y además, estos vértices muchas veces pueden incluso competir entre sí, como les dije. Mira, yo estoy buscando mi pasión nueva, quiero hacer cosas, necesito dopamina, estoy aburridísima. Y bueno, resulta que se contrapuso a mi compromiso y al final sí terminé escribiéndole a mi ex. Entonces, varían en intensidad, y además se contraponen entre ellas. Entonces, bueno, ¿y cómo serían esos? A ver, un segundito. Bueno. ¿Cómo serían entonces esas mezclas, ¿no? Vamos a ir pensando un poquito. Pero bueno, acá les traía un resumen de qué es la intimidad. Entonces la intimidad es la autorrevelación, es ese deseo, porque quiero que lo entendamos bien para poder entrar en materia. Aguárdenme un segundito, por favor, que esto se... Sí, disculpen, pero es que no tengo electricidad y pues se empieza a entrecortar. Les aviso que si en caso de que se llegue a cortar la clase, esperen unos minutitos, que es que bueno, que llegó la luz y pues siempre entre que se apaga la planta y se prende otra vez la luz de la calle, pues como que se corta el internet unos minutitos. Pero no se preocupen que no se va a detener la clase. Así que bueno, vamos a repasar un poquito los 3 vértices que acabo de decir a modo de resumen para que podamos entrar en materia de las mezclas que pueden existir. Entonces, repasemos. La intimidad es la autorrevelación, es ese deseo de promover el bienestar del otro, un sentimiento de felicidad compartida. Al principio de la relación es baja y va subiendo gradualmente, y que la incapacidad en la duración Además que la pasión existe la habituación, donde el cerebro se acostumbra al estímulo. Entonces voy a necesitar constantemente mantener pues esa llama viva, ¿no? Y que funciona al igual que pues los comportamientos adictivos en general, ¿no? Que se llega a un umbral de tolerancia y siempre hay que buscar más y más y más. Y bueno, y por último, para cerrar el tema de la pasión siempre decae o se transforma. Por último, el compromiso, que es ese componente frío racional. Entonces teníamos que a corto plazo es la decisión de decir te quiero. Oye, ahí se habían colado 2.
Es la decisión de decir te quiero, a largo plazo estar, compartir contigo, el compromiso que yo tengo de construir, de hacer mi vida contigo, que ya yo no me veo sin otra persona porque decido amarte, ¿sí? Ese sería el compromiso. Entonces, bueno, ya les expliqué extensamente, ya vimos el resumen, ahora sí. Las posibles combinaciones que tenemos de todo esto. Tenemos en primer lugar el cariño, cuando hay solamente intimidad. Tenemos entonces que cuando con este tipo de vínculo, ¿no? Que sería el cariño, es la forma de vínculo basada exclusivamente en la intimidad. Aquí, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos cercanía emocional, confianza, calidez, entendimiento, pero no hay activación del sistema pasional ni existe una decisión consciente de permanencia a largo plazo. Desde el desarrollo del adulto joven, esta forma de vínculo es fundamental porque muchas veces aparece una confusión clínica. Algunos sujetos, o algunos pacientes pueden interpretar o suelen interpretar este tipo de conexión como amor de pareja cuando se trata, mira, de una relación fraterna o amistosa profunda. Esto no puede pasar, por ejemplo, dos personas, no es que yo lo quiero mucho, es que es como mi mejor amigo. Ay, ¿no será que te gusta? Y uno se pone a pensar, mira, no deseo. No lo deseo, o sea, ¿cómo te explico? No me despierta nada, ni siento compromiso con él. Entonces, no. Entonces, esto pues suele confundir a algunos pacientes. Sería, bueno, el cariño. Luego tenemos el encaprichamiento, que es cuando hay solo pasión. Y corresponde a lo que culturalmente nosotros vamos a llamar amor a primera vista. Por eso les puse ahí algo parecido al Tinder. O sea, no, me enamoré. O sea, la vi y no, eso fue una locura. No, el amor de mi vida. Entonces se trata de una respuesta psicofisiológica intensa que además está caracterizada por ser rápida, absorbente y altamente estimulante. ¿Por qué? Bueno, por imagínense la carga dopaminérgica que tiene este tipo de relaciones. Es una idealización total. Para mí todo lo que hace esta persona es perfecto, es bello, es glamurosa, hace todo, o sea, va por allí. Y además se trata de una experiencia centrada más en la sensación de cómo me hace sentir esta persona que realmente en que quiera construir algo o conocerla más a fondo, ¿no? Hay una canción de Arjona que dice, no te enamoraste de mí, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Bueno, es un poco eso, ¿no? O sea, no me interesas tú como persona, no me interesa hacer un vínculo contigo a largo plazo, porque estoy enamorada. O sea, lo que realmente me ata a ti es el cómo me haces sentir en ese momento. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que en ausencia de intimidad y ausencia de compromiso, esta forma de amor, bueno, claramente va a ser inestable. Y miren, estoy un 97.9% segura que va a desaparecer tan rápido como Dios. O sea, tan rápido como te enamoraste a primera vista, te vas a desenamorar también. O se te va a olvidar, o se te va a pasar, o va a venir la habituación y ya te vas a querer buscar otra persona. Vemos personas que son adictas a este tipo de comportamientos, pero bueno, eso es otro tema, pero me refiero a la búsqueda constante de estos neurotransmisores. Luego podemos hablar del amor vacío, en el que solo por compromiso, aquí permanecen juntos únicamente por la decisión de estar juntos y nada más. Acá podemos dar, por ejemplo, esos matrimonios arreglados, ¿sabes? Como que, mira, no te amo, no siento nada por ti, no quiero que me conozcas mucho, pero bueno, tengo que casarme contigo, tengo que seguir honrando a mi familia y bueno, voy a estar contigo.
En el contexto occidental, esta forma de, o sea, en el contexto occidental hablo de nosotros, lo podemos ver en esas parejas que tienen años juntas, eh, y sobre todo cuando se acerca el fin de las relaciones, que bueno, que ya no hay conexión emocional, o sea, ya no hay intimidad, ya no hay relaciones sexuales, o sea, ya no hay tampoco pasión, no me activa nada, no me hace nada. Pero sin embargo es fundamental incorporar y que hablemos de la parte cultural. ¿Por qué? Porque en contextos culturales donde existe matrimonios arreglados, como les decía, muchas relaciones comienzan en este punto y bueno, luego siguen más adelante. Entonces, no lo satanicemos, pues, o sea, sí aparece a veces al final de muchas relaciones, pero también depende del contexto, es el inicio de muchos vínculos también. Y aquí ya vamos a ir empezando con las mezclas. ¿Y qué pasa cuando hay intimidad? O sea, me conozco, tú me conoces, yo te conozco y además queremos estar juntos, pero bueno, quizás no me despiertas nada, ¿no? Es el amor romántico. Combina cercanía emocional con... Ay, ya va que ahí se pegó. Ajá, combina cercanía emocional, estabilidad, pero bueno, la pasión ha disminuido o ha desaparecido. Esto en el adulto joven es especialmente frecuente, sobre todo, bueno, en contextos de ustedes, en contextos universitarios. Es un vínculo intenso, significa, a ver, es intenso, es significativo, pero bueno, a la final suena horrible, perdón, al final es frágil. Y además, acá es frágil frente a crisis específicas, o sea, frente a crisis como decisiones laborales, mudanzas, eventos que suelen desorganizarse porque no existe un pacto que lo sostenga en el tiempo. A ver. Ay, bien. Ahora vamos con amor fatuo. El amor fatuo sería que cuando hay pasión, hay compromiso, pero bueno, no hay intimidad. Acá que hay, bueno, hay mucho deseo sexual, hay atracción física, que sería esa atracción química de neurotransmisores. Hay una decisión rápida de formalizar el vínculo, de vivir juntos, de casarse, de tener hijos, o sea, porque está el compromiso de yo sí quiero pasar el resto de mi vida contigo, pero no hay intimidad. O sea, en este tipo de vínculos, pues no se sabe realmente quién es el otro, no sé cuáles son tus miedos, cuáles son tus metas, cómo eres cuando tienes miedo, cuando tienes ansiedad, si has tenido algún problema, cómo fue la relación con tus cosas. O sea, no tengo absolutamente la idea de ti en cuanto a intimidad. Y se comprometen, o sea, hay el compromiso, sí, pero se comprometen con la fantasía que proyecta la persona, no con la persona real. Por ejemplo, alguien que, mira, por ejemplo, yo lo que acabo, mi ejemplo de Michelle Morrone, mira, yo lo veo, me parece un hombre súper sexy, perfecto, me apasiona. Él dice, sí, Doriana viene, me conoce y yo soy el amor de su vida. Ajá, pero el día de mañana yo me entero que, bueno, que su papá, qué sé yo, su papá murió porque era alcohólico y que él no puede beber una gota de alcohol. O sea, yo no tengo idea de eso, no tengo idea de nada de él. Entonces, me estoy enamorando de quién, me estoy enamorando de una fantasía, porque no sé realmente quién eres tú como persona. Que al final vimos que aunque sí pueden haber diferentes niveles, pues tienen que estar los tres dentro de un vínculo para que éste sea saludable. En este caso, bueno, vemos lo que sucede. Pero ¿qué pasa cuando hay amor romántico, no? Que es intimidad más pasión. Bueno, el vínculo perfecto de la adultez joven. O sea, acá
hay una conexión profunda, te cuento mis miedos, te conté que bueno, que mi mamá era horrible conmigo cuando yo era adolescente, que no me dejaba salir, hay intercambio afectivo, hay un deseo, pero si tú me preguntas si yo me veo contigo el resto de mi vida, mi amor, no sé, o sea, la vida es larga, yo todavía tengo cosas que experimentar. Entonces, esa es la patica con la que cojea este tipo de amor. Se disfruta mucho este tipo de amor, sí, claro, porque bueno, porque no exige renuncias, es placer, es compañía, o sea, tiene como todo lo perfecto. Bueno, es que yo no les tengo que explicar a ustedes lo que ya saben, es el amor sin compromisos, ¿no? Nos llevamos increíble, la química es total, pero bueno, no sabemos qué va a pasar después y preferimos no hablar de eso. Entonces tú le dices, mira, ajá, pero ustedes tienen 15 años juntos, ¿cuándo se van a casar? No, bueno, no, es que nosotros, o sea, estamos juntos, pero si el día de mañana no me deja de gustar, pues no. Y hay uno, el que tiene un ojito clínico más avanzado, pues empieza como, a ver ahí la pata con la que cogea este tipo de amor. Luego tenemos el amor consumado. Qué bueno, que se supone que es donde se debe apuntar, ¿no? Que es cuando hay intimidad, hay pasión y también hay compromiso. Entonces, hay pasión, sí, hay química y está el deseo, que es el motor. Hay intimidad, hay amistad y confianza profunda. Yo sé quién eres tú, sé que te gusta, sé que te duele, sé cuándo te duele y no lo uso en tu contra, ojo. Hay compromiso, me veo contigo como padre de mis hijos, hay un proyecto de vida, hay una lealtad, que es lo que mantiene la estructura de esta relación. Realmente este adulto joven ha sido capaz de fusionar su identidad con la del otro sin perderse en el proceso. O sea, efectivamente dejé de ser solo yo para empezar a entender que existe un otro y que existe un otro con el que además yo quiero y deseo y voy a vincular. Y bueno, es justamente donde tenemos la resolución de esto, que es la lucha entre intimidad versus aislamiento. Y acá es importante porque recuerden que Erikson nos hablaba justamente de esta lucha. Y bueno, y el amor consumado sería esa respuesta a ese conflicto, porque lograr este amor implica que ese joven ha sido capaz de salirse del rol del amor infantil, del amor, de lo que desean, de lo que veo en las películas, lo que veo en la televisión, no, sino que es un amor maduro que utiliza todas las facultades de amor de adulto. ¿Bien? Bueno, y como les estoy hablando de que es o sea, de lograr esto nos habla de una madurez, debemos hablar entonces del amor como una tarea evolutiva. Y el amor como tarea evolutiva es importante que paremos acá, porque el amor no es nada más una experiencia emocional, no es nada más, ay no, es lindo, yo lo sentí, no, sino que vamos a empezar a verlo como una tarea fundamental del desarrollo. Entonces es un proceso que emerge desde cambios biológicos, cognitivos, sociales y psíquicos propios de esta etapa. Primero, ¿por qué? Bueno, porque tenemos a Erik Erikson con intimidad versus aislamiento, el cual nos plantea, bueno, que la tarea psicosocial central del adulto joven es justamente esta resolución, la resolución del conflicto de intimidad versus aislamiento. Y acá el fracaso, o sea, el que yo no logre alcanzar esta intimidad, sino vaya al aislamiento, no estamos hablando de aislamiento físico, no es que la persona se queda sola, sino que la persona quizá pueda tener una pareja, sí,
pero no tienen la capacidad de tener vínculos profundos. Entonces yo estoy con una persona, probablemente, acá necesito que presten atención. Entonces, intimidad, el aislamiento no es aislamiento físico. Podemos hablar de pacientes que están casados y aún así están en la fase de aislamiento. Porque aunque están casados, no saben o no pueden vincularse con la otra persona. Es por ello que, bueno, que el amor cumple justamente esa función evolutiva clave, porque es ese espacio donde el adulto joven va a poner a prueba esa capacidad de salir del yo adolescente para construir un nosotros, pero, sin anularse en el medio. Y cuando esta tarea no se resuelve o no se puede resolver, como les decía, es que aparecen, bueno, vínculos superficiales, vínculos evitativos o vínculos fusionales, donde, mira, esto les puede pasar. Hay algunas mujeres que uno dice, bueno, pero es que esa tipa hace todo lo que dice el marido, no le pregunta, no hace, no nada, le tiene miedo. O sea, no, acá no hablo de violencia, no, hablo de contexto. Y es por justamente esto, está tan fusionada a la otra persona que ni siquiera puede ser ella misma fuera. Entonces, está aislada, ¿entiendes? Luego, ¿por qué el amor sigue siendo una tarea evolutiva? Bueno, por Daniel Levinson y su estructura de vida y elecciones vinculares, porque el amor no es solo afecto, sino una decisión estructurante. Porque, bueno, elegir a una pareja va a implicar organizar nuestra vida en función de otro, coordinar tiempos, proyectos de vidas. Entonces, el amor es eso, es una decisión. Y además, Levinson describe este periodo como altamente inestable, porque, bueno, imagínense, la adultez joven todavía estos proyectos están en revisión. Yo hoy quiero ser una psicóloga perinatal, como bien les decía, pero cuando yo estaba estudiando con ustedes, yo me veía como CSI resolviendo crímenes. Entonces, nosotros estamos constantemente cambiando de metas. Y aún así, pues, tenemos que en el medio lograr vincularnos con alguien afectivamente, íntimamente, que quiera tener planes juntos, pero que también entienda que esos planes cambian. Y eso entendiéndome a mí, pero esa persona también tiene sus planes y probablemente también vaya a cambiar. Entonces, imagínense toda la intensidad que vive el adulto joven, sumándole además que tiene que vincularse con otra persona. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, hay muchos vínculos que vemos en esta adultez joven donde viven con intensidad, sí, pero con ambivalencia. Entonces, este paciente quiere un compromiso, pero teme quedar atrapado en una estructura prematura, ¿no? No, bueno, pero es que sí, yo quiero estar contigo, pero es que yo también. Entonces, no logra como terminar de cerrar el vínculo. También tenemos que, bueno, tenemos por otro lado a Havinger y Shale con las tareas del desarrollo adulto, donde dice que el amor aparece como una competencia a desarrollar, no como algo que, bueno, que simplemente ocurre. Amar implica aprender a negociar. Y bueno, quienes de ustedes tengan parejas desde hace largo tiempo, lo sabrán. O sea, uno tiene que estar todo el tiempo cediendo. Me acuerdo cuando yo estaba chiquita, hay una película que se llamaba Alguien tiene que ceder. Es un poco eso, o sea, tenemos que aprender a negociar con nuestra pareja. Pero para aprender a negociar, vuelvo y repito, tenemos que tener cierta madurez psicológica y salirnos de ese pensamiento adolescente. Entonces, implica varios desafíos. Implica establecer relaciones íntimas maduras, implica elegir una pareja, implica formar un hogar y desarrollar una vida sexual satisfactoria. Es por eso que lo vemos entonces como una competencia, porque hay varias cosas que lograr. Y cuando estas tareas no se logran, es cuando aparecen estas crisis evolutivas, en dónde la vamos a manifestar o dónde las vemos nosotros manifestados. Bueno, en relaciones inestables, personas que tienen evitación del compromiso o dependencia emocional, o bueno,
Es por ello que no es tan fácil el amor. A mí este mapa mental me encanta porque justamente ya aquí ya estamos deconstruyendo todas las ideas que habíamos visto al principio de si sabíamos o no qué era el amor. Y bueno, por otro lado tenemos que además implica un desarrollo cognitivo y además desarrollo, perdón, cognitivo y afectivo, ¿sí? Del amor idealizado, de lo que yo deseaba adolescente, ese amor que yo creo que puede ser, al amor realista. Y es justo en esta adultez joven donde se marca esta forma de pensamiento dicotómico o de pensamiento idealizado a un pensamiento más complejo y más relativista. Sí, empieza como, bueno, esos análisis más minuciosos de nuestro cerebro. Y esto obviamente nos va a impactar también dentro de nuestra manera de vincularnos, porque el adulto joven va a empezar a comprender que el otro no es perfecto, que el vínculo incluye conflictos y que amar no es nada más sentir, sino que hay que sostener al otro cuando está mal, hay que decidir estar con esa persona, hay que aprender a estar, ¿no? Y acá volviendo al tema de hay que salir de la dicotomía, es que empezamos a ver los grises, o sea que no es que me ama o no me ama, no, si me regala mi cumpleaños el Splash Victoria's Secret de Cobo que yo quería, me ama, si no, no. Y no es tan así, o sea, la vida y el amor pues tiene sus matices y eso es parte del crecimiento evolutivo, darnos cuenta de esto, de que existen y están bien los matices. Pero acá les puse justamente ese iconito porque dentro de esto podemos hablar del fenómeno de Sugar Daddy. Y es importante que veamos esto con cautela. No quiero que hagamos de esto un problemón, sino justamente este amor realista implica, como les decía, negociar, ceder y enfrentar crisis. Y en una relación de sugar, el vínculo, ¿por qué está mediado? Bueno, por transacciones económicas. Entonces, es un tipo de fijación adolescente. No estamos hablando de un tipo de amor de adulto. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? El joven busca evitar la suciedad, vamos a decirle así, del conflicto. O sea, evita todo lo que implica amar, que ya vimos que es más difícil de lo que creemos, ya que bueno, si hay dinero de por medio, la relación se mantiene en esa eterna luna de miel o gratificación inmediata. Como les decía, ¿esto en qué se va a traducir? Que claramente es una fijación adolescente en la forma de amar. Quiero la intensidad, quiero el beneficio, pero no quiero ni asumo la responsabilidad de sostener al otro en su complejidad. Luego tenemos el amor como sistema psicológico, que bueno, que es de nuestro señor Stenberg, que es donde justamente es como el centro de nuestra clase de hoy, donde él integra todos estos procesos desde este modelo cognitivo estructural. Y es justamente esta teoría la que nos va a permitir observar cómo estos cambios evolutivos en la adultez se van a expresar o se van a manifestar también en la forma en la que estas personas se vinculan y pues obviamente aman. Por eso es que no podemos hablar de la teoría triangular del amor solamente de forma aislada, sino que tenemos que tratarla como esa mezcla de todos estos procesos que deben ocurrir, pues para que realmente el amor como forma evolutiva pueda suceder de manera adecuada. Entonces, amar no es un acto espontáneo, ni es emocional, ni es, algo que yo me enamoré, no. Es un proceso, ya lo vimos, que va a integrar identidad, regulación emocional, madurez cognitiva y además un contexto sociocultural.
Y bueno, todo esto suena perfecto, ¿no? Ay, no, perfecto, profe, ya lo entendí todo, ya yo voy a empezar a evaluar mi relación a ver dónde está. Pero hay un detalle, o sea, Stenberg vivía en Connecticut, o sea, y aparte era un psicólogo cognitivo, como les dije. Y como sabrán, allá en Nueva Inglaterra, digamos que la gente es más reservada, ¿no? Los gringos son un poco más reservados que nosotros. Este tipo de cultura se suele manifestar, ¿por qué? Por espacio personal sagrado, la gente llega 5 minutos antes, donde el afecto no se muestra en público, como mucho una agarradita de mano. Y para un psicólogo, bueno, la intimidad se construye hablando, el compromiso, tiene que haber un papel en el medio, pero nosotros que estamos aquí en el Caribe, bueno, sabemos que primero el espacio personal no existe, estamos en una cola y está la gente respirándonos en la nuca y nosotros respirándole al frente. El afecto lo mostramos, bueno, con un abrazo, ay, venga mi hermano del alma, que bueno, sí. Y somos muy expresivos de manera general en el Caribe. Entonces, eso nos altera, o sea, no altera la teoría, pero claramente sí afecta nuestra manera de vincular. Entonces, ¿qué son esas cositas diferentes que tenemos nosotros en el Caribe? Fíjense que todavía no he entrado en Venezuela, estamos hablando en el Caribe. Primero, el plan B como estrategia de supervivencia. Y esto es lo que escuché en estos días decir a un alumno, la velita prendida. Yo eso nunca lo había escuchado en la vida. Pero bueno, es más que nada tener siempre un plan B, ¿no? Tener siempre un backup. Mira, si en algún momento yo estoy saliendo con Andrea y Andrea se llega a portar mal, yo estoy por ahí macerando a Sofía, no le he terminado de decir que no por si acaso, bueno, se presenta la oportunidad de que salgamos. Y hasta esto lo estudiaron porque es común, o sea, no son ustedes nada más, pasa en el Caribe. Un estudio de la Universidad de Indiana en el 2014 reveló que los adultos jóvenes, incluso estando en relaciones felices, pues mantienen en contacto en promedio con unas 2 o 3 personas que consideran alternativas románticas. ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué en el Caribe es tan marcado? Bueno, porque, o más bien es debido al miedo a la incertidumbre. Vivimos en un entorno donde nada es seguro y el cerebro caribeño ha desarrollado esa estrategia de gestión de riesgo afectivo. Básicamente, si algo sale mal con Andrea, mira, yo no me voy a dar mala vida, yo pues tengo a Sofía. Entonces es mi manera de no vincularme, de buscar maneras de que si algo pasa, pues no me afectó, no me afecta. Entonces no necesariamente no quiere decir que no quieras a tu pareja, sino que se ve el compromiso como algo frágil. Entonces mantener ese plan B o esa velita prendida o esa peor es nada va a ser siempre como un... Ay, disculpen que se cortó. Ahí vuelvo justamente a donde me quedé. No sé en qué parte me quedé, pero bueno, voy a volver a nombrar las últimas cositas que dije por si acaso, porque se cerró el Zoom. Que bueno, volvamos al tema del plan B. ¿Por qué entonces suele suceder? No es que yo no quiera a mi pareja, no, sino que en el fondo lo que tengo es miedo. ¿Y miedo a qué? Pues miedo al abandono. Por otro lado, tenemos el matricentrismo, que aquí después lo vamos a profundizar un poquito más porque vamos a hablar de mi autor venezolano favorito, que es Alejandro Moreno. Y para que podamos entender esta intimidad, obviamente les tendría que hablar de él, que como les dije, me encanta. Y él analizó la estructura familiar popular que hay en Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, y encontró algo que es totalmente diferente a Europa, al occidente, a Estados Unidos, que es el matricentrismo. En el Caribe, pues el eje de la vida o el centro no es el matrimonio, sino la madre.
Y el vínculo madre-hijo es absoluto, sagrado e indisoluble. O sea, a mí no me importa si tú tienes ya 7 hijos más, usted tiene que ver por mí que soy su madre y usted tiene que estar con su madre hasta el final. Entonces, ¿esto qué trae como consecuencia? Bueno, genera que justamente el vértice de la intimidad esté secuestrado, porque la persona, la única que, y esto yo lo he escuchado de verdad, chicos, y no sé si algunos de ustedes se lo han dicho, pero la única mujer que te va a amar de verdad va a ser tu mamá. Nadie te conoce, hijo, más que yo. Nadie va a saber más tus cositas, nadie te va a entender como yo. Entonces, no permiten que este hijo, o esta hija también en muchos casos, pues no termine de vincularse con la pareja, porque toda la vida diciéndome que nadie me conoce como mi mamá, pues para que yo le voy a contar a mi pareja algo si ya tengo a mi mamá. Y bueno, imagínense, entonces aquí no hay lealtad con la pareja, porque la lealtad primaria está ¿con quién? Con su mami. Y entonces, ante el primer conflicto, ante la primera cosa que suceda dentro de esa pareja, nos vamos a dar cuenta que no va a buscar a su mujer, o sea, no va a buscar resolverlo con la pareja, lo va a buscar resolver con el nido materno, porque nunca salió de ahí. Entonces vemos que ya este triángulo, en este caso, ya hay una fuga, ¿no? Acá en el Caribe, que es que la mamá siempre es más importante. Además, tenemos que somos culturalmente, valga la redundancia, sociedades que tenemos culturas de contacto alto. Entonces, en el Caribe, el contacto físico, que es esa pasión, es un regulador emocional. Se ha demostrado que en culturas caribeñas los niveles de oxitocina, que es esa hormona del apego, se disparan más rápido con el contacto táctil que en culturas nórdicas, por ejemplo. Por eso es que a nosotros nos gusta bailar y estar pegaditos y tocarnos la mano en el cine y hacer cosas, no porque nos guste y ya, sino porque realmente a nivel neurobiológico sí nos disparan a nivel hormonal. O sea, no es que toquetea mucho, sino que, o sea, para nuestra cultura, comprobado científicamente, es medicina. O sea, los abrazos sí nos hacen sentir más felices y sí nos hacen liberar más hormonas de la felicidad. ¿Y esto qué pasa? Bueno, nos hace dependientes de la presencia física. Para el caribeño, entonces, ojos que no ven, mami, corazón que no siente. Entonces, sí, eso desde el amor a distancia puede funcionar en otros países, pero nosotros, bueno, ustedes saben, como dice Maluma, felices los 4. Y bueno, y además el refuerzo intermitente. Y el refuerzo intermitente, la primera vez que lo leí me dio mucha risa, porque es literal eso. O sea, nosotros estamos, o ¿por qué nos gusta tanto esa pelea-reconciliación? Ay, no, es que peleamos ayer. Ay, no, él me trajo algo porque, no, ya le voy a formar su rollo porque está haciendo no sé qué. ¿Por qué nos gusta tanto eso? Bueno, porque, sí, aquí vamos a volver a hablar de Skinner, ¿no? Si una paloma recibe comidita cada vez que pica un botón, se calma. Pero si recibe comida, a veces sí y a veces no, picando el mismo botoncito, se vuelve obsesiva. Eso es exactamente lo que pasa en nuestra región. El afecto se actúa y el conflicto pasa a ser parte de la pasión también. Nuestro cerebro está acompañado de a los picos de adrenalina del drama. Si no hay conflicto, no hay interés. Y eso ustedes lo pueden escuchar, ¿no? Si no te cela, no te ama. Ay, ¿y tu novio te dejó salir así? Ah, no, es que a él seguro no le importa, ¿verdad? Que tú andes así con... O sea, hasta las personas se meten en la relación para opinar sobre eso. ¿Y cuál es la consecuencia? Porque aquí, claro, si estamos actuando, muchos jóvenes confunden la ansiedad de apego, que es ese nudo en el estómago de por qué no me escribe, por qué no me está, por qué no está aquí, por qué no me está haciendo, con amor. Empezamos a confundir ese refuerzo intermitente con, él a veces me responde y a veces no. Es amor. Y cuando realmente lo que es esa ansiedad, es una ansiedad de apego, ¿no?
Pues el estable, como ya lo vimos, que será el amor consumado, se percibe como aburrido. O sea, para el cerebro caribeño nosotros estamos acostumbrados a tener picos de adrenalina, de drama, o sea, a lo novela de Televisa. Y si sentimos que no hay conflicto, que no pasa nada, que todo es perfecto, no, es que seguro me está montando cacho y lo hace también que yo no me estoy dando cuenta. Entonces voy a empezar a revisar el carro a ver si hay algún pelo cuando me suba. Buscamos, así no hay problema, lo buscamos. Porque esto afectivo nos aburre. Eso es un poco lo que significa. Pero, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Cómo se ama en Venezuela? Porque bueno, hasta aquí ya ustedes entendieron por qué no podemos evaluar a un paciente caribeño, ¿no? A una persona de República Dominicana con la misma teoría del amor que, bueno, que una persona que vive en Connecticut, ¿no? En Carolina del Norte. Somos socialmente totalmente diferentes y además nos refuerzan o no cosas totalmente diferentes, siempre hablando del ámbito de pareja. Entonces, ¿qué pasaría entonces en Venezuela, no? ¿Cuál sería la diferencia entonces en nuestro país? Porque si el Caribe fue eso, ¿qué tenemos nosotros de diferente o no? Y esto quiero que ustedes sepan lo interesante y lo profundo que quiero que lleguemos con este análisis. ¿Ustedes sabían que en Venezuela la primera vez que votamos de manera universal y secreta no fue para elegir un presidente, sino para elegir a una Miss? Bueno, no a una Miss. Fue en 1944 y fue para elegir una reina del cacao. Se votó entre, si mal no recuerdo, Yolanda Leal y Oli Clemente. Fue además, chicos, un evento nacional, paralizó al país y imagínense, aprendimos a ser ciudadanos votando por una reina de belleza antes de por un líder político. Entonces ya van viendo por dónde va el amor en Venezuela, ¿no? Nos gusta la superficialidad porque entonces, o sea, perdón, ¿qué nos va diciendo eso? Bueno, que nuestra psique, el amor, la belleza y además la identidad nacional están mezcladas unas con otras. Y además con el boom petrolero, y acá nos metemos un poquito con Alejandro Moreno. Nos metemos un poquito con Alejandro Moreno. Habla de que cuando hubo el boom petrolero, o sea, nos dio dinero para construir estadios de béisbol, donde hicimos buenos peloteros, bueno, ganamos hace poco. Nos dio dinero para construir las pasarelas, las misas hicieron símbolos de exportación. Entonces, en Venezuela el amor siempre está observado y mediado por el resto del país. Y esto tiene sus vértices y sus teorías y están bien interesantes. Así que vamos a empezar. ¿Por qué nos cuesta tanto ser dos en una relación? Porque ya vimos que somos matricentristas, ¿no? Porque justo esa, si bien estaba hablando del Caribe, pues es una teoría de Alejandro Moreno, que es venezolano. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces ser dos en una relación? Bueno, para empezar a hablar de esto tenemos que, como les dije, volver a Alejandro Moreno y a su obra La familia popular venezolana. Moreno explica que nuestra historia como sociedad nace del nomadismo masculino. Entonces, desde la colonia y las guerras civiles del siglo XIX, el hombre venezolano se caracterizó por ser un sujeto en tránsito. Fue el guerrillero, fue el peón, el que va de hato en hato, el que tiene que salir a conseguir, el que tiene que irse de la ciudad. Y la mujer se quedó en la casa como la única institución estable. Eso fue lo que creó lo que hoy llamamos matricentrismo. Pero ojo que no es igual que mamitis. Es una estructura donde la madre sol, como él le decía, y acá les tengo que explicar por qué la madre es el sol. Bueno, la madre es el sol y los hijos son los planetas.
Y bueno, y el papá es un cometa que pasa de vez en cuando, ¿no? Bueno, él vino, trajo el dinero, vino, trajo las cosas, pero ¿quién es la que siempre está allí? Independientemente si trabaja o no, estamos hablando de estructura, pues lo tiene la madre. Pero empiezan a haber problemas y empieza a haber el primer problema que vemos, el choque con Erikson, que ya lo habíamos visto un poquito antes, que nos dice que en la adultez joven debemos lograr la intimidad, pero para que haya intimidad tiene que haber dos individuos diferenciados. Y este problema además afecta tanto al hombre como a la mujer. No crean que es solamente un problema de que no viste, que le van a decir ahorita ya a su pareja, viste, la profesora me estaba diciendo que porque tú estás así apegado con tu mamá que estamos teniendo problemas. No, esto trae conflictos tanto para el hombre como para la mujer. En el hombre, ¿qué traen problemas? Bueno, que en Venezuela el hombre a menudo no logra el desprendimiento psíquico de la madre. Como no hubo un padre que hiciera ley, esto es términos lacanianos, para romper con esa simbiosis madre-hijo, el hombre busca una madre amante, no busca una compañera. Entonces su vértice de intimidad está ligado directamente a su madre, no sabe desprenderse de la madre. ¿Y cuál es el problema de la mujer? Bueno, que la mujer venezolana hereda la omnipotencia materna. Aprende que el hombre es prescindible y esto le genera una intimidad defensiva. Yo te quiero, pero mira, no, yo no te necesito. O como dice Mimi Lazo, papi, hombre no es gente. No, yo no, ay, no, yo contigo ni, no, de esto allí, yo acá. Se ven que trae también consecuencias. Y es justamente esa autosuficiencia femenina la que impide que ese triángulo de Stenberg se cierre, porque ella siempre va a tener un pie afuera. Bueno, por si él se va, ya yo tengo algo que hacer y yo tengo que resolver sola. Como probablemente sucedió con su madre y con su abuela, ¿no? Que bueno, es un poco lo que ha sido normal dentro de la sociedad venezolana. Pero también tenemos otro concepto, que es el estado mágico. Y aquí hablamos de por qué somos entonces el país de las mises y los gimnasios llenos, aunque haya crisis. Porque, mire, y esto lo leí hace poco en un artículo que me pareció espantoso, que cómo es que en Venezuela las peluquerías y los gimnasios están llenos y la gente dice que no tiene para comer. Pero en fin, no voy a caer en ese tema de discusión, pero bueno, estamos analizándolo, vamos a mencionarlo. Y aquí la pasión sufrió una mutación estética y fue por culpa del petróleo. Acá me estoy metiendo un poquito en historia, pero es que quiero que ustedes entiendan el contexto. En la obra El Estado Mágico de Fernando Coronil, él analiza cómo el petróleo nos hizo creer que la riqueza era un milagro y no un trabajo. O sea, imagínense, de un momento a otro, pues la gente empezó a tener muchísimo poder adquisitivo. Y además, el petróleo transformó la economía, transformó las expectativas, transformó la política, las relaciones sociales y las formas simbólicas de lo que era deseado, de lo que era ni siquiera el deber ser, sino lo anhelado. Y además la tesis central de Coronil, ¿cuál fue? Bueno, él describió que desde mediados del siglo XX el Estado venezolano y la sociedad construyeron una noción mítica del petróleo. O sea, el petróleo es una riqueza que se esperaba en ese tiempo que hiciera milagros más allá de las capacidades reales. Y esa idea de alguna manera permeó toda nuestra cultura, desde las políticas públicas hasta las referencias de éxito, de belleza y de estatus. O sea, moldeó todas nuestras expectativas. Nació entonces que justamente nosotros hacemos énfasis en la apariencia física y en el estatus y en la exhibición, porque es nuestra forma simbólica de expresar aspiraciones sociales que estuvieron ligadas a la idea de abundancia material. Entonces, concursos como el Miss Venezuela no es o mejor dicho, ¿por qué entonces son famosos los concursos como Miss Venezuela acá? Bueno, porque son parte justamente de este sistema cultural en el que el cuerpo se exhibe
como un éxito, o sea, como símbolo de éxito social. O sea, si alguien se operó, mira, se montó las extensiones, se puso las uñas, y está buenísima, debe tener plata para hacerlo. Ah, es sinónimo de estatus. Si te arreglas las uñas todos los días, toda la semana, es porque tienes dinero para... Ah, es estatus. Y probablemente tiene una tía manicurista y ni siquiera paga por ello. Pero es parte de toda esta estructura social, histórica que creamos luego del boom petrolero, que nos hace querer y además aspirar este tipo de situaciones. Pero además sucede también para el hombre. Porque ¿qué pasa? En este caso, las mujeres que quieren, bueno, los hombres quieren las misas y las mujeres que quieren los dueños de algo, ¿no? Es que él tiene un negocio, él tiene no sé qué, y capaz tiene un negocio que no le va tan bien. Pero el simple hecho de que él tenga el negocio ya automáticamente, bueno, es sinónimo de estatus. Entonces, José Ignacio Cabruja, que fue otro estudioso, nos habla de este tipo de situaciones, que cuando empezamos a construir una relación amorosa en base a cómo ella se luce o lo que él tiene, vivimos en un estado de campamento. ¿Y qué es un campamento? Bueno, no construyes nada sólido, solo te luces. O sea, yo voy con ella para que vean a la que tengo. O yo salgo con él porque yo estoy saliendo con el hijo. A veces eso es más loco todavía. A veces ni siquiera es que salgo con el dueño, a veces salgo con el hijo del dueño de. Y eso es sinónimo de estatus dentro de nuestro país. Y esto obviamente, ya lo vinimos hablando, hace relaciones frágiles. ¿Por qué? Porque el vínculo no son con el sujeto, sino con el objeto estético. Entonces, si el día de mañana este hijo dueño de el papá muere o el papá vende el negocio, ya no se me hace tan atractivo. O incluso, y acá voy a hacer un poco, yo sé que va a ser muy polémico lo que voy a decir, pero bueno, el día de mañana esta mujer que está buenísima se descuidó, ya no me parece tan atractiva. ¿Por qué? Porque justamente mi vínculo era con ese objeto de deseo, con el objeto estético eso que ella representaba, no con ella. O sea, no hay intimidad. Entonces, para finalizar, les tengo esta frase, que es que el amor es un indicador de desarrollo y adaptación psicológica, no de éxito romántico. Y bueno, hasta acá, si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo sé que bueno, que fue un tema un poquito extenso, lo sé, y me disculpo porque bueno, es un tema que me apasiona, que además es muy largo. Yo tenía por ahí mis anotaciones porque había palabritas que se me iban olvidando, pero bueno, de verdad que espero que lo puedan disfrutar. A ver un segundito. Oye. Un segundo, que no sé a qué le di, que ahora no veo. Ahí va. Perfecto. Bien, entonces vamos volviendo al tema, disculpe que me desconcentré acá un poquitín. Que bueno, yo tenía mis anotaciones porque era un tema muy extenso, pero en pocas palabras tenemos que el adultez joven, parte de su proceso evolutivo es la búsqueda de pareja, que incluso conseguir una pareja estable y sólida en el tiempo va a depender también de la madurez neurobiológica y psicológica de esta persona, que además en el Caribe hay maneras diferentes de amar y que está bien y que hay un porqué, y que además en Venezuela amamos de manera diferente debido a nuestra historia política y cultural. Bien. Así que bueno, vamos a ir entonces a la explicación de la actividad sumativa 1, que es la que tienen que entregar, si no me equivoco, a partir del 25, donde es un video argumentado. Pueden hacer un blog del día a día, un mini documental, podcast, dramatización o un estilo narrativo, y es obligatorio que aparezcan al menos una vez en la cámara. Yo anoté por acá varias ideas de lo que podían hacer. A ver,
Denme un segundo. Por ejemplo, si alguien quiere hablar de este tema, que es la teoría de Stenberg, pueden hacer un juicio del amor. Quizás un estudiante actúa como un juez y analiza un caso de una pareja famosa o ficticia, como un caso cerrado. Recuerden igual que siempre tienen que mencionar un autor. Yo me imagino así como un caso cerrado, 2 personas, y entonces, no, porque según la teoría de tal, el amor es... O sea, siempre tienen que nombrar una teoría, pero yo sé que ustedes lo van a poder hacer de manera creativa. Otro sobre el amor que les anoté acá, bueno, un blog de Get Ready With Me para mi aniversario. Mientras se arreglan, bueno, explican cómo la relación ha pasado por los 3 vértices del vínculo, aunque sea ficticio, ¿no? Pero bueno, yo dándoles ideas. Otro puede ser para la dimensión de Erikson. Pueden hablar, fingir que es un podcast y que están hablando sobre el ghosting, sobre cómo las dinámicas en redes sociales dificultan la intimidad psicosocial. Anoté varios, así que si les gusta alguna de las ideas, las pueden tomar. A ver. Ah, bueno, este me dio risa. Les anoté una de Stenberg también, que dice... que es un análisis sobre si Rose amaba realmente a Jack, usando el triángulo de Stenberg. Edward Cullen, si era intimidad o acoso. Analizar a Twilight, esto en el video. Pueden analizar una ruptura. Siempre que me agreguen ahí su autor, porque según no sé quién. Eso para mí me parece creativo y divertido. En las dimensiones de Erikson pueden colocar también, a ver, yo acá puse, bueno, vivir a los 20, un video estilo blog, comparando la presión social de conectar con otros frente a la soledad de ser joven, o sea, desde la experiencia de ustedes. Recuerden que puede ser inventado o no. ¿Qué más? Pueden hablar, si tienen algún conocido influencer, pueden hablar en la dimensión cognitiva sobre ser influencer, si es un estadio de logro real, pueden hablar por allí. ¿Qué más? Bueno, desde la dimensión biofísica, porque la resaca dura ahora 2 días o le dura más tiempo, pueden entrevistar a alguien, una adultez media larga, o hacer tipo un sketch. Ahí se hacen sketches de comedia, a mí me encantan. Análisis si Jack pudo haber sobrevivido al Titanic, o sea, ese tipo de cositas así a mí me encantan. Estas son algunas de las ideas que les estuve planteando. Pero sin embargo, lo más importante es, además de este video, que están las especificaciones dentro de la actividad, es que este video es un video argumentado y lleva un análisis. Entonces es importante que el análisis sea su opinión personal. Como les dije, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden hacer a mí. Usen la IA sabiamente, siempre se los repito. Pidan opiniones, pídanle redacciones, usen la opción, si usan Gemini, usen la versión Pro o la versión de razonamiento. Si se les acaba, espérense un ratico o cambien de sesión, pero la versión rápida casi siempre les tira unas loqueras, entonces no lo hagan. Pídanle información y en base a esa información redacten ustedes. Como acá tienen que vincular un poco, más o menos lo que yo hice, vincular esta teoría con lo que sucede en Venezuela. Pregúntenle a la IA, pregúntenle autores a la IA, teorías a la IA. De esa manera, no les pidan que les haga, como me hizo el alumno, una redacción en primera persona, no, eso no lo voy a permitir. Y les anoté varios tips que les pueden servir. Primero, recuerden que tienen que aparecer en la cámara. Esa es la primera. Usen algunas palabras técnicas, aunque sea un sketch y todo. Métanme por ahí lenguaje técnico, como por ejemplo, hablen de estadio, regulación, o sea, hablen con lenguaje. Ustedes ya tienen más de la mitad de la carrera, si no me equivoco, o están justo a la mitad. Entonces tienen palabras para hablar con lenguaje técnico. Recuerden que
Este es en cuanto al análisis, es importante que entendamos nuestro contexto. ¿Qué más? ¿Qué más les podría decir? Y bueno, diviértanse. Yo creo que al final se trata de eso. Si se dan cuenta, mis actividades son actividades donde busco que... A ver, denme un segundo. Al final yo lo que busco con mis actividades es que ustedes puedan aprender, porque yo estoy segura que la gente puede aprender divirtiéndose, que no necesariamente tenemos que hacer un examen para poder saber si está el conocimiento o no. Incluso este tipo de conocimiento se adquiere de mucha mejor manera, porque al no darnos cuenta que estamos estudiando, pues nos aprendemos mejor en los conceptos. Así que bueno, pregunten mucho, pregúntenme 5 veces la misma información, vean el video, si hay algo que no entendieron, yo sé que es un tema extenso, vuélvanme a preguntar, vuélvanme a decir, vean el material de apoyo que les compartí, que realmente lo seleccioné específicamente para ustedes. Y bueno, de resto yo les agradezco muchísimo. Si no tienen ninguna pregunta, les agradezco por haberme acompañado el día de hoy. Y me estoy honrada, sé que algunos de ustedes ya los conozco, que les di prácticas el trimestre pasado, así que es un placer. Quiero creer que eligieron estar conmigo y no que les tocó, aunque yo sé que fue que les tocó. Pero espero que nos podamos divertir este trimestre y que puedan aprender ustedes tanto de mí. Sáquenme toda la información que puedan, así como yo estoy segura que voy a aprender de ustedes. Y bueno, espero que este trimestre se lo disfruten muchísimo y les deseo el mejor de los éxitos académicos. Que tengan muy buenas noches y bueno, luego estoy pendiente por si tienen preguntas de la actividad. Muchísimas gracias por acompañarme.